Quisiera hablar tomando algo de la historia. La historia siempre es maestra de vida, aunque el hombre contemporáneo es un hombre desarraigado que no mira para atrás, no quiere mirar para atrás. Mas, sin embargo, no puede dar frutos un árbol si no está sustentado por las raíces. Así es nuestra patria, así es nuestra vida. Si no estamos sustentados por raíces, no podemos dar ni flores ni frutos. Por ende, las raíces son como parte de nuestra historia, que nos vitalizan, que nos dan la vida. Nosotros somos frutos de un gran árbol que es la iglesia. Hoy estamos en esta iglesia gracias a muchos que la han construido, que han sido como aquellas profundas raíces que se sujetaron a beber de la tierra el agua de la gracia que nos fecunda. Pues yo quisiera hablarles de un gran papa hoy porque es su día. Es tan grande que no alcanzamos el tiempo, pero voy a sintetizar su vida. Pero también porque quiero hacer una reflexión sobre la iglesia y sobre el papa actual. San Gregorio Magno ha nacido en el 540 de nuestra era, claro. Es un gran papa que tiene el adjetivo de ser considerado magno. ¿Y qué significa magno? Juan Pablo II se dice que va a pasar a la historia también como Juan Pablo II Magno, es decir, grande. El Papa Gregorio Magno es un gran papa que ha dejado una gran enseñanza a la iglesia. Y curiosamente, él se mueve en un ámbito histórico muy difícil, donde había peste, desolación, muerte, ciudades, casas vacías, porque los lombardos habían entrado en Roma y asolaron con su ejército, matando muchísima gente, y eso lo había visto él, no siendo papa, claro está, desde temprana edad. Y entonces existía en su corazón ese gran dolor de ver que nada podía alegrar su corazón, porque veía afuera nada más que desolación y muerte, que eran lo que habían traído los bárbaros a Roma. Estaba muriendo una época grande del Imperio Romano que había sido fuerte, ¿no? Ustedes saben, el Imperio Romano que había ocupado prácticamente no solo el continente europeo, sino parte del norte de África y parte ya de Medio Oriente. Era un imperio enorme, mas en la época de Gregorio ese imperio estaba en la bancarrota. Sobre todo ya la ley romana ya no podía sujetar la cosmovisión nueva de Estado, se estaba desmembrando Oriente y Occidente. Oriente ya tenía un gran emperador que era Justiniano y había llevado al esplendor el Oriente, y Occidente estaba en su ocaso, por decirlo así, en su otoño de vida. Y justamente en ese otoño de vida se preparaba una gran primavera para la iglesia, que será todo el medioevo, que va a abarcar desde San Gregorio Magno hasta el siglo XIV. Es decir, casi 900 años. Es una época muy gloriosa para la iglesia, que comienza con este gran papa Magno, gran papa, que nos ha legado muchísimas cosas de las cuales hoy todavía estamos viviendo. Por eso es bueno reconocer nuestras raíces. Gregorio Magno estudió abogacía, ya no habían senadores en la ciudad de Roma,
y por ser un hombre muy culto de una familia noble romana, lo llevaron al esplendor del apogeo para que gobierne toda la ciudad de Roma, siendo prefecto de la ciudad de Roma, todavía no era ni sacerdote. Luego el Papa lo va a ordenar sacerdote, pero él siempre estaba como llamado a vivir en la contemplación y hacía del Monte Celio donde radicaba pues un lugar de contemplación. Siempre volcado más a la vida monástica que a la vida activa, pública de ir a la gente. Más bien, él era un hombre de oración. El Papa le encarga ir 8 años a Constantinopla a hacer relaciones políticas y diríamos de políticas y diplomáticas con el Imperio Oriental. Al volver, moría justamente el Papa Pelagio, entonces Pelagio II, y lo eligen Papa. ¿Cómo va a ser? Y él no quiere aceptar, porque un cargo es un cargo y es una carga, y es una gran responsabilidad ante Dios. Entonces, sin embargo, acepta. Va a ser, a partir de ahí, un hombre que va a tratar de edificar no solo Italia, sino toda la cristiandad, que como les decía, estaba como en un momento otoñal, más con un vigor profundo dentro de la savia cristiana. Va a ser un gran escritor, va a ser doctor de la Iglesia, es uno de los 4 doctores principales de la Iglesia occidental. San Gregorio Magno, Papa, San Agustín, obispo de Hipona, San Ambrosio de Milán, obispo de Milán, y San Jerónimo, sacerdote, que estuvo allí en Belén. Uno de los 4 grandes doctores. ¿Saben lo que significa ser doctor de la Iglesia? Él es un doctor de la contemplación y de la compunción. Sobre todo nos habla de la importancia de la vida contemplativa, de la vida monacal, de la vida de retiro, de la vida de silencio, aún para todos los laicos. Es el doctor de la contemplación de Dios. Pues va a escribir muchas cosas muy importantes, explicar la Sagrada Escritura. El libro de Job, por ejemplo, se hizo muy famoso, y después va a escribir lo que se llama una regla pastoral, que los obispos durante todo el medioevo, esos 900 años que les hablé, juraban desempeñar su cargo episcopal por la regla pastoral que había escrito San Gregorio. Imagínense la importancia que tenía el escrito de San Gregorio. No solamente se dedicó a escribir, a pensar, con sus sermones, con sus cartas, sino que también fomentó todo lo que es el canto gregoriano. De ahí viene la palabra de Gregorio, canto gregoriano. Y les sonará también de dónde vienen las misas gregorianas, de San Gregorio. San Gregorio había pensado que una persona que muere se le podía celebrar 30 misas, o sea, un mes entero, porque eso le permitía ya ser purificada esa alma del purgatorio y volar al cielo. Canto gregoriano ha alimentado la fe de la Iglesia hasta el día de hoy, porque ustedes saben que en la Sacrosanctum Concilium, el Vaticano II, nos habla que el canto oficial de la Iglesia es el canto gregoriano. Miren, en el siglo XX se está hablando todavía del canto gregoriano de San Gregorio, que fecundó toda esa escritura, recogió las músicas y se preocupó de que hubiesen
hermosos escritos para esta música gregoriana que prácticamente es una herencia que nos ha dejado magistral. Por eso decía, hemos de reconocer nuestras raíces. No solo se preocupó del canto gregoriano, sino también de hacer justicia y de amar a los pobres. Fecundó en Roma profundamente las obras de misericordia, los hospitales, etc. Pero en su pontificado también se convirtió, atiendan bien, gracias a su fecunda oración y labor, a pesar de que estaban viviendo un otoño, ese otoño de una pérdida grandiosa para Roma y la cristiandad, brotó la conversión del pueblo español. Rey Caredo, que era rey de España, se convirtió al catolicismo y entonces allí creció grandemente este imperio visigótico español con la conversión de este rey. San Leandro tuvo que ver mucho con ello. Pero también se convirtió en tiempos de San Gregorio el pueblo de Inglaterra, los sajones, que entonces estaba el rey Ethelberto, casada con una princesa católica, y entonces vio la oportunidad Gregorio de mandar misioneros que, como nos maltrataban al principio, él les daba ánimo y coraje de que volvieran a insistir. Y así San Agustín de Canterbury consiguió la conversión del pueblo de Inglaterra gracias a la insistencia y a la oración continua de San Gregorio Magno, Papa. Pues este santo grandioso, este gran Papa, enseñó a la Iglesia a convertirse, le enseñó y vitalizó la Iglesia con sus leyes, con sus escritos, y vitalizó a la Iglesia, la hizo cantar con un cántico que hasta ahora se canta, especialmente en los monasterios, aunque se debiese cantar también frecuentemente en las liturgias parroquiales, aunque sea en latín. Sin embargo, es un canto muy hermoso que eleva profundamente el alma. ¿Por qué todo esto? Porque estamos pasando partes similares. Pareciese que está una época feneciendo. Estamos en un otoño en la cristiandad, un otoño de vida donde vemos muchos muertos, probablemente porque nuestros pecados, el abismo de nuestros pecados nos acercan de las grandes pestes, ¿no? Las guerras, las pestes y demás. Pues así pasó en Italia en ese momento. Mas en medio de ese otoño surge una savia nueva, fecunda, poderosa. Piensen ustedes cómo un santo, otros santos van llevando los hilos conductores que la gracia divina, porque el hombre es muy poca cosa. Pero cuando Dios toma a algunas personas y las fecunda en la vida de santidad, es posible realizar grandes cosas en la Iglesia para que ella siga adelante. Ahora vivimos un otoño eclesial. El sacerdocio ha caído en descrédito porque Satanás sabe muy bien lo que hace. El sacerdocio y el magisterio pareciese que también confunde mucho a los fieles. Y muchos fieles están pensando, porque eso se ve por internet, el Papa actual es Papa verdadero. ¿No será que es Benedicto XVI el Papa verdadero y Francisco ya no es Papa o no lo fue nunca? No, señores, no hay que equivocarse porque la tentación del maligno es muy grande. El Papa Francisco es Papa electo y es nuestro Papa actual, con todos quizás sus errores humanos que todos han tenido. Pero antes de juzgar al Papa, nosotros tenemos que caer de rodillas y primero rezar por él.
Yo los invito entonces a través de esta homilía a orar por el romano pontífice. Él ha pedido oración cuando subió justamente al trono pontificio. Él pidió mucha oración. Nosotros no sabemos, no podemos juzgar por qué algunas de sus actuaciones. Ustedes piensen, no digo para justificar algunos hechos, pero ustedes piensen que cuanto más alto se está, más los vientos pegan fuertes. Y hoy sabemos que los enemigos de la iglesia son poderosos y amenazantes. Entonces, la iglesia, ¿qué le compete en este momento? Es decir, a los fieles. No empezar a buscar razones de que el Papa no es Papa, de que esto, porque eso pulula por internet, hay muchísimo de todos. No sé si les ha pasado de encontrar todo este tipo de cosas. Justamente por eso me muevo a hablarles y esclarecer. Piensen ustedes, papas siempre en la historia han tenido pecados. Mas no somos quién nosotros para juzgar a los papas en sus errores. Ustedes saben que acá en Casa Betania tenemos por allí la gracia de que algunas almitas, yo lo he hablado ya en algunas veces y no es raro esto, que algunas almitas por allí se aparezcan porque son tiempos de grandes cosechas y la Virgen permite eso. Pues alguna vez se apareció un papa que no está en el cielo, sino que está en el purgatorio y en la parte más baja del purgatorio, donde allí hay amenazas de un fuego muy intenso y demonios que asolan, aunque no es el infierno, ellos ya tienen la seguridad de poder ascender a los cielos, mas sí son muy purificados allí. Y decía este Papa, la historia nos juzga por estos hechos, mas se han olvidado de orar por nosotros. Lo que necesitamos es no que nos juzguen, es lo que nos quería decir, al menos yo le entendí eso, sino que oren por nosotros que somos almas que necesitamos de la iglesia, de la purificación nuestra. Estamos sufriendo por nuestros actos, sí, pero necesitamos que la iglesia no nos olvide. Si hemos pecado y estamos pagando por todo lo que tenemos que pagar, pues la iglesia no se debe olvidar de nosotros. A la iglesia, mis queridos hermanos, se la ama como está, enferma. A una mamá enferma uno no la abandona o no empieza a hablar mal de la mamá, que fue esta, que fue otro, el otro, lo demás. Cuando la mamá está enferma, los hijos más se mueven para socorrerla. Pues yo los invito no a juzgar al romano pontífice, no a hacer pasar datos por internet de que miran lo que le dicen del Papa y esto y el otro de más allá. Oren por él. Recen el Santo Rosario, hagan ayuno, porque lo que está más requiriendo la Iglesia hoy en general y el Papa es de nuestra oración. Con tu oración lo defiendes al Papa de los embates del enemigo. Recuerden que cuando más alto se está, los vientos son más fuertes. Pues que la Santísima Virgen nos haga ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. No somos nadie para juzgar a nadie. La justicia viene de Dios y Él sabe muy bien qué es lo que cada uno tiene en su corazón. Pues de nuestra parte, mucha oración por nuestro romano pontífice, para que el Señor lo haga fuerte en momentos que son muy, pero muy difíciles.
Nos ha regalado, por otra parte, nuestra Madre Iglesia, grandes papas. En el siglo pasado hemos tenido una pléyada de padres santos, San Juan XXIII, San Juan Pablo II, hemos tenido también a San Pablo VI, Pío XII, que está en la espera, que fue un magnífico papa. No nos podemos quejar, esa es la Iglesia de Cristo, que en santidad siempre se ve especialmente reflejada la obra de Jesús. La Iglesia nunca va a pasar. Pueden pasar todas las otras cosas, pero la Iglesia de Pedro seguirá navegando hasta el fin de la historia, hasta la venida de Jesucristo. Que el Sagrado Corazón, hoy que es primer viernes de mes, el que se comprometió diciendo esas palabras, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia, que el Sagrado Corazón sea la defensa y la misericordia constante que asista a nuestros pontífices. Que así sea.